Les voy a contar sobre la herencia religiosa de la educación universitaria. Desde el Paleolítico, la clase exclusiva del saber era la clase sacerdotal. Fuente. Los museos originalmente eran templos para las musas. En ellos se practicaban artes, se hacían investigaciones y se enseñaban ciencias. Los primeros filósofos depositaron sus libros en los templos de los dioses. Fuente. Y los templos budistas eran centros de aprendizaje, enseñanza e investigación de varios tipos. Fuente. Esto continuó siendo así también con las madrasas musulmanas y con las abadías cristianas, con la notable diferencia de que una vez que se comenzó a expandir el monoteísmo, estos comenzaron a destruir todo conocimiento que no fuera acorde con su libro sagrado. Y de esta evolución nacieron finalmente las universidades. Su función es tanto social como intelectual, formar los mandos de los nuevos estados, de los nuevos cuerpos políticos y en primer lugar los del papado y los de la iglesia. Las universidades son semilleros de altos funcionarios eclesiásticos y civiles. Es un asunto de la iglesia y por lo tanto los universitarios son también clérigos. Su método es la escolástica, forma racional de pensamiento que se elabora consciente y voluntariamente a partir de un texto considerado como autoridad. Su utensilio es el libro, desacralizado lentamente al convertirse en instrumento de trabajo. El saber universitario introduce en la cristiandad un sistema de promoción desconocido hasta ahora en Occidente, el examen. Fuente. Y la forma en que yo explico eso es que aparecieron los exámenes en aquella época porque todos pensaban que la verdad absoluta ya estaba contenida en la Biblia. Entonces, como ya todas las verdades y respuestas estaban contenidas en la Biblia, lo único que se necesitaba era conocer las preguntas para las cuales estaban esas respuestas. Y por eso el examen solo consiste en preguntas para las cuales ya se tiene una respuesta predefinida, a la que uno tiene que contestar de pura memoria. No consiste en investigar cosas en el sentido de para descubrir algo, sino únicamente en el sentido de buscar qué respuesta corresponde con qué pregunta y ya está. Ya todo se sabe. Ahí no importa la creatividad ni descubrir nada nuevo, sino únicamente memorizar y pensar lo que quieren que pienses. Pero no solo eso. Si te fijas, la mayoría de las universidades tradicionales y escuelas, al menos las que yo he visto, no tengo estadísticas, tienen aulas rectangulares y consisten en un montón de gente sentada frente a un profesor que es el único que habla. Y si entras en una misa, un montón de gente sentada de forma rectangular frente a una persona que está dando la misa. Todos somos pecadores, según dicen, así que todos deben confesarse, es decir, hacer examen. Deben estar seguros de lo que saben, así que hacen primera comunión o exposición. Y cuando pecan deben hacer penitencia, o sea, tarea o proyecto final o proyecto de recuperación o algo así. El sistema educativo de las universidades, y que se ha aplicado a primarias, secundarias y preparatorias, está calcado del sistema de instrucción eclesiástico. Y algunas de las pocas diferencias que tiene con la iglesia es que luego de la revolución industrial, que comenzó a ser muy necesaria la mano de obra especializada, comenzaron las universidades a meter un montón de alumnos, tantos como cupieran, y a tener planes de estudios muy específicos, como si quisieran fabricar mano de obra especializada en cantidades industriales, y sin posibilidad de creatividad o de que los alumnos se pudieran especializar en algo según lo que a ellos más les gusta. Los alumnos no suelen tener la capacidad de elegir qué cosas son en las que quieren enfocarse, qué cosas quieren aprender, sino que las universidades simplemente agarran un plan de estudios y se lo ponen a todos como si estuvieran fabricando un carro por series. Y de ese modo ya no le prestan mucha atención a la calidad ética de las personas a las que están formando. Porque son tantas personas que los profesores no pueden saber qué clase de persona está recibiendo su título. Y se pusieron a dar la ética como si fuera una materia más que se pudiera enseñar igual que todas las demás por pura memoria. Y yo sé que estamos muy acostumbrados a esa forma de enseñar, de modo que quizás piensen que es la única que hay. Pero no. Por ejemplo, Sócrates no creía que la verdad absoluta estuviera contenida en la Ilíada o en la Odisea. En su lugar creía que el conocimiento lo teníamos ya, pero que lo habíamos olvidado. Creía que el aprendizaje consistía en recordar lo que antiguamente ya sabíamos. A eso llamaba reminiscencia. Entonces su método consistía en tratar de recordar, así como cuando no sabes dónde dejaste las llaves y las buscas primero en tus bolsas, luego en la mesa, luego en el sillón y luego así hasta encontrarlas. Hoy nosotros confiamos en que Sócrates estaba equivocado en su creencia.
Pero el punto es que este modo de verlo llevaba a utilizar un método diferente de aprendizaje, a través de preguntas, contrastes e inducciones, en donde no se tenía en cuenta la opinión de la mayoría ni el texto de un poeta o un libro, sino que era uno mismo el que indagaba confrontando sus primeros supuestos con sus consecuencias, de un modo similar a como: pues mis llaves no las dejé en la mesa, tal vez las dejé cuando bajé por la escalera, tal vez están en la escalera, tal vez se me cayeron por ahí, no están aquí, entonces tal vez están en el segundo piso y así. Y ya para acabar sobre el examen, sabemos que es útil y que hay cosas que sí conviene que te memorices, como tu NIP del banco, la tabla periódica, tu CURP, las frases de los Simpsons, y para eso es útil el examen como instrumento de evaluación, pero no es suficiente. Así que imagínate esto: un antiexamen, donde en vez de evaluarte por tus respuestas, te evalúen por hacer preguntas que los autores y teóricos no se han hecho. Como yo he visto, uno de los grandes problemas que hay en la educación, al menos en mi ciudad, es la falta de interés y motivación, y esta podría remediarse incitando la curiosidad. Y la curiosidad no se genera por verse obligado a saber una cosa específica, sino precisamente por no saber algo. Y para eso también podría servir el antiexamen. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero los gatos tienen 9 vidas. Tal vez por eso los quiso exterminar el Vaticano.